El último caso va a ser presentado por partida doble. La primera parte por la doctora Esther Guevara. La doctora Guevara es médico adscrito en el Hospital López Mateos, egresada del Hospital Manuel G. González y del Instituto Nacional Politécnico. Es profesora de pre y posgrado, del Instituto Nacional Politécnico y de dermatología en la UNAM. La segunda parte va a ser presentada por la doctora Denise Vázquez, en lugar del maestro en ciencias Alejandro Bonifaz, ya que tuvo que salir por problemas personales. Y quiero mencionar que la doctora Denise Vázquez es una íntima colaboradora del maestro Bonifaz, sobre todo para su libro de micología que fue escrita con él. Es dermatóloga certificada, egresada del Hospital General de México, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología y es actualmente la secretaria de la Asociación Mexicana de Micología Médica. Ambas van a presentar entonces este último caso sobre mucormicosis cutánea primaria. La doctora Esther Guevara primero. Buenos días a todos, perdón, yo omití escribirle bien al doctor, soy del Instituto Nacional de Pediatría, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miren, tomando un comentario que hizo hace rato el doctor Arenas, quisiera comentar que yo estoy totalmente de acuerdo, y lo mismo hizo la doctora Estrada, al respecto de que cuando uno estudia un caso hay que estudiarlo en forma integral y multidisciplinaria. No en todos los hospitales contamos con todos los recursos para estudiar bien a un paciente. Y en esta época en la que se tiende a la individualización y todo el mundo está metido en su teléfono celular y no le hace caso a nadie, es difícil a veces convencer a los compañeros, no solo de otras instituciones, sino dentro de nuestro mismo hospital, para que colaboren y trabajemos en conjunto. Y en este caso me siento muy feliz porque tuvimos el gran apoyo no solo de otros servicios del hospital, sino del Hospital General de México, y ahora sabemos que también tenemos la colaboración de médicos holandeses y de médicos españoles por la importancia del caso que vamos a observar. Les presento el caso de una paciente femenino de 46 años de edad que es casada, católica, estudió la secundaria completa, es educadora de jardín de niños, es originaria y residente de Guerrero. Tiene como antecedentes de importancia tener carga genética para diabetes por ambas ramas, paterna y materna, ser alérgica a múltiples tratamientos antiinflamatorios no esteroideos. Como antecedentes de importancia, 15 años previos a su ingreso, tuvo una laparotomía exploradora por herida abdominal por arma blanca. Eso de la violencia casi no se da en nuestro país. Lo de la aplastía abdominal secundaria, 12 años previos a su ingreso, y colecistectomía 3 años previo a nuestro ingreso. Y ella en lo personal tenía una historia de diabetes mellitus de 2 años de evolución controlada con metformina y glibenclamida. Este es el aspecto clínico que presentó la paciente a su ingreso a nuestra unidad, y esta fotografía fue tomada por un teléfono celular hace 6 años, que no eran tan modernos y no tenían tanta definición, por un residente. Es la única fotografía que tenemos del inicio de este paciente. Esta paciente tuvo un accidente, y este accidente fue un accidente automovilístico, tuvo una volcadura, salió a través del parabrisas, fue lanzada a distancia de 10 metros, sin embargo, a pesar de lo aparatoso del accidente, ella negó la pérdida del estado de alerta. Sin embargo, sí sentía que tenía debilidad en las extremidades inferiores. Los servicios de urgencias de la carretera iba trasladándose de Acapulco hacia la Ciudad de México. Los paramédicos le colocan un collarín ortopédico y la trasladan al hospital más cercano. En el hospital donde ingresó se hicieron los diagnósticos de politraumatizada, trauma raquimedular, fractura por aplastamiento del cuerpo vertebral T1, y estuvo internada 5 días en esa unidad. Al 6º día deciden trasladarla a nuestro hospital. Estando en nuestro hospital, la primera valoración que ella tiene es de neurocirugía, en donde determinan realmente trauma medular, donde hay totalmente de ausencia del movimiento y sensibilidad en las extremidades inferiores. Presenta además hipoestesia simétrica bilateral a nivel del dermatoma L3.
Los reflejos osteotendinosos estaban totalmente abolidos, tenía atonía anal y hacen el diagnóstico de una fractura de cuerpo vertebral en T12, trauma raquimedular Frenkel B, no candidata a tratamiento quirúrgico. Entonces la paciente, que estaba consciente, platicaba, hablaba, empieza a manifestar que tiene dolor intenso en la cara lateral del cuello. Hasta ese momento no había sido retirado el collarín que se le había puesto por los servicios de urgencias hasta que llegó a nuestro hospital. El servicio de otorrino la valora, quita y junto con los neurocirujanos el collarín y observan la lesión que ellos describen como un plastrón inflamatorio de 3 centímetros de diámetro con eritema, induración perilesional, aumento de la temperatura local, necrosis central, con una úlcera de 1 centímetro y en la región cervical posterior y supraclavicular anterior tenía múltiples contusiones y dermoabrasiones por el trauma. Con estos hallazgos clínicos, ellos suponen que tiene un cuerpo extraño, pensaron que tenía una parte del vidrio del parabrisas y que tenía una infección secundaria a tejidos blandos e inician tratamiento con ceftriaxona y clindamicina. Pero fuera de tener una buena respuesta, ellos notan que a los 2 días del internamiento, en vez de mejorar la lesión, aumenta esta de volumen y la previa, que era pequeña, se aumenta al plastrón inflamatorio de 13 centímetros de diámetro, con acentuación de la zona central de necrosis, dolor severo a la palpación y realizan unos estudios de imagen de TAC de cuello. En la tomografía computada de cuello, en el corte coronal, con medio de contraste a nivel de la úvula y cartílagos laringeos y a nivel del triángulo posterior del cuello, en la cual se evidencia el aumento de volumen de esta zona y tiene una zona hipodensa, probablemente por necrosis muscular. Es lo que determinan ellos al revisar la tomografía. En la tomografía con el corte axial con medio de contraste a nivel del hueso yoides encuentran lo mismo, que hay un aumento de volumen con aumento de una masa isodensa a nivel del yoideo. Y finalmente, en un corte coronal con medio de contraste a nivel del seno esfenoidal y de los cuerpos vertebrales, encuentran que hay un conglomerado ganglionar muy importante y que hay un ensanchamiento de la zona del triángulo posterior del cuello, que bueno, eso era evidente clínicamente. Entonces ellos deciden hacer una exploración buscando el cuerpo extraño que suponían que estaba allí, hacen una debridación quirúrgica del cuello, hacen una incisión de 5 centímetros sobre la zona de necrosis central y bueno, pues después de la debridación hacen curazón 2 veces al día con yodo por bidona. Y entonces la herida quirúrgica ese mismo día en la noche ya se encuentra mucho más grande, con bordes y fondo de color gris, no exudativa, no fétida, no con eritema rojo violáceo indurado alrededor de la misma. Y ellos creen que se trata de un proceso infeccioso necrótico, pensaron que se estaba tratando una fascitis necrosante, siguen manejando el mismo esquema antibiótico y solicitan interconsulta a infectología. Infectología considera que también se trata de una fascitis necrosante y agrega al manejo antibiótico previo estos antibióticos. Hacen ultrasonografía Doppler en donde encuentran que no hay afección de las carótidas. Como veían que al día siguiente la paciente estaba peor, decide una de las residentes R1, a lo cual agradecemos mucho porque nos enseña que también los que suponemos que saben menos son a veces los que tienen más criterio para manejar a los pacientes, y ella le sugiere a sus adscritos por qué no pedimos una interconsulta de dermatología. Y afortunadamente en ese momento estaba la doctora Barrón, que es una extraordinaria dermatóloga egresada del Hospital General de México. Le presentan únicamente las fotos y ella les dice: ¿la paciente es diabética? Sí. El diagnóstico es de una mucormicosis cutánea primaria, hay que hacer un directo. En ese momento la doctora toma el directo, sube con los residentes, toma el directo, se envía el examen directo. Vean ustedes cómo llegó la paciente y cuál es el aspecto clínico cuando lo vio la doctora Barrón. En el reporte del examen directo pues se encuentra evidentemente
que hay hifas, cenocíticas, dicotomizadas, no tamicadas, y esto hace el diagnóstico de mucormicosis cutánea primaria. Se inicia el manejo recomendado con anfotericina B liposomal 1 miligramo por kilogramo al día, con una premedicación 15 minutos antes de 20 miligramos de difenidramina, hidrocortisona de 100 miligramos intravenosa, paracetamol 1 gramo y fluconazol 200 miligramos cada 24 horas hasta que tuviéramos la especie específica del agente causal. Y evidentemente se suspendieron todos los antimicóticos que se le estaban dando a la paciente. Este es el aspecto del cultivo, no me voy a entretener en esto porque la doctora que me va a suceder va a comentar los hallazgos específicos. Con estos datos clínicos, pues nosotros y de laboratorio se sustenta el diagnóstico y se hace una nueva debridación en el día 11 posterior al accidente de la paciente. Este es el aspecto clínico después de la debridación. Y del tejido de la debridación que realizan se manda a patología. En patología podemos observar que obtienen estas muestras donde hacen punciones especiales y se marcan perfectamente cómo este mucoral está invadiendo todos los tejidos y forma estas raíces como clavos que van penetrando y causando la necrosis a todos los tejidos. Sin embargo, oh sorpresa, después de la debridación quirúrgica, la paciente otra vez con necrosis. Y entonces reconsideramos el tratamiento, se buscó en la literatura qué otra opción médica había en ese momento. Había la opción médica de posoconazol, que en ese momento no había en México. Y pues continuamos con el tratamiento y pues les dijimos a los cirujanos lo que tienen que hacer es volver a debridar, hacer una debridación amplia, le dejaron un margen mayor. Hacen la debridación, se hace la debridación quirúrgica. Este es el aspecto de la debridación, pero noten cómo aquí tiene una zona necrótica y trataron de quitar lo más que pudieron del tejido y darle un margen de tejido sano. Sin embargo, ya en el fondo de la úlcera, esta es la arteria y pues no, ya no podían hacer más excisión. Y vean ustedes cómo en la noche nuevamente presenta la zona de necrosis. O sea, en menos de 12 horas estaba peor la paciente. No nos explicábamos por qué, porque se le estaba dando el tratamiento adecuado, tenía un buen soporte de terapia intensiva. Les muestro los exámenes de laboratorio, los leucocitos que empezaron con 17, 35, 38 hasta que se hizo el diagnóstico y se hizo la primera debridación, empezaron a disminuir los leucocitos. En el día 17 ya teníamos unos leucocitos de 12.1. Vean ustedes, llegó con hiperglucemia pero no tenía cetoacidosis y esta paciente pues empezó a mejorar sus cifras de glucemia también. En general mejoraron sus parámetros de laboratorio, pero la paciente, bueno, además de que estaba politraumatizada, pues este plastrón seguía y seguía. Solamente en el día 11 se pudo confirmar ese día nada más esta acidosis, pero no había cetonas en la orina, entonces creemos que esta acidosis metabólica se debía al politrauma. Entonces, pues desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos de que se consiguió el medicamento, etcétera, pues la paciente murió. Después de 15 días de que la paciente fallece, nos reportan del Hospital General de México, quienes muy amablemente nos aceptaron las muestras para procesarlas, que se trataba de un hongo que se llamaba Apophis elegans, el cual es extremadamente raro en la literatura, y que pues el tratamiento es diferente, como nos van a explicar a continuación. Y con esto dejo a la doctora Denise a que nos haga favor de comentar lo que encontraron y por qué nuestro paciente, a pesar de este tratamiento que aparentemente era el mejor, no respondió adecuadamente. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.